Un saludo a todos, mi nombre es Karen Erazo Delgado, estudiante de séptimo semestre de la carrera de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, Extensión Riobamba. La cátedra denominada Medicina Legal, impartida por el docente Dr. Dani Ayo, me interesó muchísimo el tema sobre la asfixiología, por lo que me gustaría compartir con todos ustedes sobre este tema. Para ello debemos entender que la asfixiología estudia la obstrucción de las vías respiratorias debido a agentes mecánicos, traumáticos y toxicológicos. Por eso decimos que en el dinamismo de la reconstrucción de los hechos se puede determinar figuras legales como el homicidio, tipificado en el artículo 145 del Código Orgánico Integral Penal. En el artículo 140 lo tipificamos el asesinato y en el artículo 141 femicidio. En cambio, en el suicidio, que para el tratadista Paul Brett se trata de una anoxemia, que es la falta de oxígeno en el torrente sanguíneo. El procedimiento de la respiración es cuando el oxígeno es inhalado y es enviado al torrente sanguíneo donde la hemoglobina se convierte en oxihemoglobina, dejando oxígeno y sustrayendo dióxido de carbono. Cuando el oxígeno no llega a las células del cuerpo se llama anoxemia. Por eso decimos que la fisiología es cuando primero afecta a las células cerebrales en 30 segundos y sigue con las fibras cardíacas ocasionando un paro sanguíneo. Claro, pero para ello debemos entender que existen causas patológicas y causas accidentales. En las causas patológicas puede suceder por tumores en la tráquea, en la faringe, en la laringe, por bronquitis que forman una membrana mucosa que puede bloquear el acceso del aire. En las causas accidentales nos referimos al bloqueo de la tráquea por alimentos o, por ejemplo, cuando los niños tragan canicas, tuercas, tornillos, etc. Y es por ello que cuando existe fallecimiento se realiza una revisión interna, donde se observan los músculos y los vasos sanguíneos, así como los pulmones, el cerebro, la fractura de la hioides mediante radiografía. Es importante verificar también la zona genital, ya que en los casos de agresión sexual en infantes es propia los estrangulamientos y se podría encontrar evidencias que lleven a identificar al asesino a través de un estudio biológico en el organismo y en la escena del crimen. En un estrangulamiento accidental, la víctima queda atrapada con un cable. Es posible que la víctima intente liberarse del objeto constrictor, dejando marcas de heridas en las manos. En una asfixia mecánica por ahorcamiento, en una suspensión completa, cuando el cuerpo no tiene ninguna superficie de apoyo, y en cambio en una suspensión incompleta, cuando el cuerpo reposa sobre una superficie. Un factor clave pero no determinante es que en la suspensión completa la víctima está totalmente a merced de su victimario. Cuando cuelga del lazo, la muerte se produce de forma rápida debido a la fuerza del peso que no le constriñe en el suicidio. Este no es en total estado de indefensión, por consiguiente buscará el punto de apoyo. En muchos de estos casos, el suicida toma la cuerda con las manos. Los signos que demuestran que la persona estuvo colgada en las simulaciones cuando primero se estrangulaba a la víctima y después la cuelga para simular un suicidio, se debe realizar el estudio de los surcos lineales en el cuello, ya que dejados en el momento de la suspensión del cadáver son distintos a los de estrangulamiento. Estos suelen ser más oblicuos y constantes. Los surcos, cuando se realiza el examen del cuerpo en el ahorcamiento, la presión del lazo sobre la faringe no es el mecanismo de asfixia como sucede en el estrangulamiento, ya que la caída del cuerpo, el nudo constructor tiende a desplazarse hacia arriba y este estuviera en la parte frontal, permitiendo un nudo oblicuo. El mismo principio se usa para el surco. Este suceso hace que el hueso hioides cambie de posición, produciendo retropulsión de la lengua, lo cual se fija en la pared posterior de la faringe y ocluye el orificio superior de la laringe, impidiendo entrada de aire a los pulmones.
Una de las características más comunes la podemos encontrar cuando es la prominencia en el ojo, en el globo ocular que parece salido de órbita, o el hongo de espuma que está así denominado. Este se produce de pequeñas burbujas que forman orificios respiratorios. El surco, que es el tucumento, que imprime pigmentaciones en el cuello dependiendo del grosor de la cuerda y su aspereza, puede cortar la dermis e incluso los tejidos musculares en el caso de que fueran varias las vueltas del lazo. Habrá varios surcos oblicuos. La profundidad y la anchura del surco dependen de la dureza y la anchura del lazo. Mientras más delgado sea el lazo, más profundo serán las heridas. Las livideces, por efecto de la gravedad, la sangre se acumula en los superiores escasos de fluidos y tienden a momificarse. Las petequias, estas se presentan en la frente de la persona, en los labios, puede haber heridas en la lengua, la cual se haya proyectado hacia afuera de la boca, ya que la víctima en la agonía aprieta los dientes. Eso explica este tipo de lesiones. Las medidas antropométricas varias significativamente cuando el cuerpo permanece colgado. El peso del cuerpo tira hacia abajo, haciendo que los ligamentos se rompan y los huesos queden desarticulados. Lo único que permanece unido en el cuerpo es la piel, que puede estirarse o momificarse. De esta manera, la estatura del individuo suele ser mayor a la que se encontraba vivo. En una revisión interna se revisará la zona del cuello como tejidos musculosos, los vasos, las arterias, ya que la fractura del hueso hioides es un indicador de que el cuerpo fue colgado por soportar todo el peso del cuerpo. Es importante cotejar las lesiones vasculares, las fracturas con el surco producidos por el lazo. En un suicidio se debe verificar detalles lógicos en escenas cerradas. Por ejemplo, se verificará si la puerta se encontraba cerrada, si se encontraba con llave, o lo que determinará que la persona estaba sola. Además, es obligación del forense estudiar detalles en la viga. Cuando el suicidio se cuelga, su peso se distribuye equitativamente entre dos extremos del lazo. Un homicida debe pasar el lazo por la viga, incluyendo todo el peso de la víctima, lo que deja marcas características como desprendimientos del material de la viga. En una asfixia por sumersión se debe verificar si el agua fue el elemento que causó la muerte o solo el complemento donde se encontró el cuerpo. El hongo espumoso en la boca logrará determinar que la víctima murió ahogada. Esta se produce por el ingreso de agua por las vías respiratorias, no siendo necesario que todo el cuerpo se muestre sumergido. Basta que solo los orificios respiratorios lo estén para que se produzca este daño. Este es un elemento que determina que la persona se encontraba incapacitada para reaccionar, lo que establece un procedimiento homicida. Una persona puede sufrir disfagia o atragantamiento por las vías respiratorias, llenando el agua a las vías y a los pulmones, logrando atravesar los alveolos pulmonares y el torrente sanguíneo. En el caso de que el cuerpo haya sido encontrado en ríos de alto caudal, puede existir heridas de acarreamiento, mientras que en lugares de aguas calmantes como lagunas y otros no existe este daño. Ahora hablaremos sobre la asfixia por sofocación. Esta se produce por taponamiento de las vías respiratorias por los pulmones y se produce la asfixia. Se suele presentar también por sofocación cuando un homicida utiliza las manos para taponar las fosas nasales y la boca de la víctima. Debe existir una diferencia de talla que favorece al agresor. O también se puede utilizar objetos blandos como almohadas, telas, cobijas, que pueden ser homicidas pero accidentales en el caso de niños o ancianos. En un sepultamiento, las vías respiratorias quedan sumergidas en la tierra.
en una intoxicación por monóxido de carbono se produce por la inhalación de combustibles como el carbono, petróleo y materiales como madera. En el cadáver existe una coloración de color roja carmín producido por las livideces paradójicas. Existe un edema pulmonar con la espuma sanguinolenta, que es la acumulación de los líquidos en los espacios extravasculares, en los alvéolos, así como en las meninges, en el tejido cerebral, partículas carbonosas en el interior de la tráquea. Bueno, hasta aquí mi intervención sobre qué es la asfixiología. Muchas gracias.